Bueno, buenos días. Se da inicio a la 1334 sesión extraordinaria del Comité de Representantes en ocasión del homenaje y ceremonia de inauguración del busto de la ilustre ciudadana ecuatoriana Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer que votó en una elección nacional en Latinoamérica. Bueno, estimado secretario general, subsecretarios, queridos colegas, representantes permanentes, embajador Loti Andrade, la delegación, a sus nietos también que están acá presentes, el cuerpo diplomático, representantes del mundo académico, historiadores, ante todo. Es una fecha muy importante, de alguna manera yo quisiera rememorar algunas fechas icónicas. Y uno decía, ¿qué sucedía justamente el año 1924, cuando fue su primer reclamo y su demanda para la votación? Yo no sabía, era algo interesante, hacía algunas consultas a algunos embajadores. Justamente el año 1924 ocurrió la detención de Adolf Hitler. Le dieron una condena por 5 años por su sublevación de un año antes a un gobierno bávaro. El mayor suceso racista también sucedió en Estados Unidos, con el Ku Klux Klan. Acá está el embajador del Brasil, la Revolución Paulista. No había acabado siquiera, terminó la Primera Guerra Mundial y semejante suceso. Y uno dice, ¿qué ocurrió? ¿Qué más habría ocurrido acá? Y ahí me puse un poco a revisar un poco algunos datos y de pronto digo, estamos en Uruguay. ¿Cómo podemos relacionar con Uruguay esa fecha icónica de 1924? En Uruguay, y acá nuestro historiador, secretario general, y algunos que acá también hice la consulta, el presidente era nada menos José Cerrato, y embajador del Ecuador, lo digo con mucho cariño, y que acá a la subsecretaria, ahora que llegaron al Uruguay, no nos vamos a olvidar nunca más de esta fecha, porque es algo interesante. Nada menos que ese año, 1924, este presidente instauró la Corte Electoral. Y un año después cumplía, el 25 de agosto, el primer centenario del Uruguay. Y se inauguró el famoso Palacio Legislativo. Cuando los que acaban de llegar, a los nietos, a las autoridades que nos están visitando el Ecuador, el embajador del Ecuador les va a ser el mejor guía turístico, les va a llevar ahí y nunca más se olvidarán que ocurrió esto acá. ¿No? El ministro de Turismo también, ahí está, para que vean. Y entonces, miren, algo tan importante, y uno dice, ¿en qué edad tenía? Ella nació el año 1989 y nada menos que el año 1910, cuando ocurrió el Día Internacional, había una sublevación de las mujeres, el año 1910 en Copenhague, el Día Internacional de la Mujer. Ella tenía 21 años y ya estaba empezando a revolucionar, ¿no? Ya estaba empezando a moverse en el mundo todo este movimiento de la lucha de las mujeres, que hasta el día de hoy seguimos avanzando. Y hasta el día de hoy no es fácil de luchar contra una sociedad machista, una sociedad patriarcal todavía, ¿no? Todos sabemos muy bien cuál es la coyuntura. Pero ahí hay otra fecha icónica también. Ella falleció el año 1974. Y uno se preguntará, ¿cómo habrá fallecido? ¿Qué habrá ocurrido en esa época? Falleció feliz, triste, miren, en términos históricos de la lucha de las mujeres. El año 1972 se emitió una resolución de las Naciones Unidas donde se aprobó la resolución que a partir del año 1975 se celebre el Día Internacional de la Mujer. Entonces, si eso fue el año 72, yo diría, y les garantizo que murió muy feliz, porque realmente su lucha no fue en vano, fue un ícono a nivel histórico de toda Latinoamérica, y para mí es un honor, sinceramente, el poder presidir y agradecer al secretario general y los representantes permanentes el iniciar con estas palabras para una gran mujer. Y entiendo yo, hay algo bien importante, que en el programa hay unas palabras también por parte de una historiadora, lo estuve leyendo acá, nada menos, vamos a ver,
es la embajadora Jenny Estrada. ¿El libro cómo se llama? Señora Jenny Estrada, una mujer total. Debemos decirle gracias totales, sinceramente, por haber hecho ese libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente del Comité de Representantes, señores secretarios adjuntos, señora embajadora Lotti, que viene la viceministra que viene desde Ecuador, con la cual hemos tenido ya muchas conversaciones sobre estos temas, señor ministro de Turismo del Uruguay, señor embajador, familiares de Matilde Hidalgo de Procel, porque a ella le gustaba que se nombrara también que era de Procel, que quería decir su condición de pareja, siempre se hacía nombrar así, según tengo recuerdo, es decir, de alguna forma también traía a su esposo a su política de equidad de género a la inversa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya hemos hablado de ella en una oportunidad, de Matilde, de lo que puede el derecho y la jurisprudencia, porque en realidad no se consagró el voto femenino, sino que ella logró votar como mujer, reclamando votar en su condición de su derecho de ser humano como derecho humano, y fue aceptada desde el punto de vista judicial, pero todavía no estaba la ley del voto de la mujer. Quiere decir que también las cosas se construyen con el esfuerzo, con la perseverancia, con la convicción y desde su propia cuna de ideas liberales, desde el respeto y de la convivencia, que es lo que hace que las personas, los hombres, las mujeres y todos los que habitan o los habitantes tengan la libertad como referencia, el respeto como parte de su, pero también la perseverancia para ganar sus ideas. Y esto es un ejemplo de mujeres. Hay un libro de Samuela Serrano sobre las 10 mujeres, que es una cosa muy linda, pero también todas estas mujeres no son una excepción, son a veces lo que se ve como parte de una lucha diaria que durante mucho tiempo, durante tantos años ha quedado de alguna manera no oculta, pero disimulada. Así que yo, de lo que traigo acá, simplemente voy a decirle, agradecerle que sea la primera vez, o el primer busto en Aladi de una mujer que además fue no solo militante, sino que fue médica, que tuvo su compromiso con la juventud, pero su compromiso con los demás, con el prójimo, que fue capaz también de sentir esa solidaridad que no solo pasa de un discurso, sino que empieza desde la propia manera de actuar y de relacionarse en la vida. Y entonces, con este sentido homenaje que le hacemos, y no como producto de una ocasión, porque a veces la política se presta para la demagogia, aquí nosotros nos prestamos para reconocer y seguir adelante con lo que pensamos, con la igualdad, con la fuerza, y siempre hay una referencia que lo dejo como herencia que ella también ha dejado y que dejan las abuelas, las madres, las señoras, las compañeras, las hijas, las hermanas. Cuando era muy chico, mi abuela, que era una mujer muy peleadora, me decía, no son muertos los que en triste calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y así es que vive Matilde Hidalgo de Procel, y viven todas estas mujeres y todas estas personas que hacen camino con eso de convencerse de que no alcanza con vivir, sino con no tener muerta el alma. Muchas gracias. Señoras y señores representantes permanentes de los países miembros de ALADI, señor secretario general de la ALADI, gran amigo del Ecuador, querida familia Procel, autoridades e invitados especiales. Para mí es un honor dirigirme a ustedes con ocasión del develamiento del busto de esta ilustre ecuatoriana, Matilde Hidalgo de Procel,
en el paseo de personas insignes de la LADI. Me place en especial saber que será la primera mujer en este espacio, donde están las imágenes de próceres de la independencia latinoamericana, como Bolívar, San Martín, O'Higgins, Artigas, entre muchos otros personajes célebres de la región. Matilde luchó con constancia, tenacidad, pero sobre todo con inteligencia, contra las desigualdades y las imposiciones clasistas que habían en esa época. Fue una revolucionaria y una pionera silenciosa, que vio con claridad que la igualdad y los derechos de las mujeres se podían conquistar desde el sentido común y siempre con los hechos, no solo con las palabras. Entusiasmada por el aprendizaje, demostró que para lograr la igualdad, primero hay que conquistar las oportunidades. Fue la primera mujer en obtener un título de bachiller en el Ecuador, al finalizar sus estudios secundarios, y luego la primera mujer en doctorarse en medicina. Se casó con el abogado Fernando Procel, quien como ella también era un defensor de la causa feminista. La pareja tuvo 2 hijos y Matilde incorporó a su nombre el apellido de su marido y pasó a ser conocida como Matilde Hidalgo de Procel. Su estabilidad laboral y personal no la detuvo en las pretensiones que tuvo ella por la lucha por la igualdad, y su perseverancia la llevó a romper otro límite que se había impuesto a las mujeres, el derecho al voto. Se presentó a inscribirse en la mesa electoral para unas elecciones presidenciales, un requisito que entonces solo lo cumplían los varones. Eso, por supuesto, causó extrañeza y el tema se elevó a consulta a las autoridades nacionales, quienes no tuvieron más remedio que reconocer que le asistía tal derecho, lo que abrió la posibilidad del voto femenino por primera vez en América Latina. Ella fue la primera sufragista en 1924, fue la primera electora, pero también fue la primera mujer electa, primero como concejala de un cantón, luego como primera vicepresidenta de un consejo cantonal y más tarde elegida la primera mujer diputada en comicios populares. Fue toda una pionera. En reconocimiento a su constante lucha en pro de los derechos de la mujer ecuatoriana, el gobierno la condecoró con las preseas al mérito en el grado de gran oficial en el 56, gran caballero y salud pública en el 71, y a petición de la Junta Central de la Cruz Roja Ecuatoriana con la medalla de servicios en el 59. El 20 de febrero de 1974, Matilde falleció en la ciudad de Guayaquil a los 84 años, dejando un valioso legado de lucha por la equidad social. El homenaje a esta luchadora incansable nos pone de pie para acercar a la LADI su importante visión sobre el papel de las mujeres y reafirmar la necesidad de seguir impulsando su empoderamiento económico, participación activa en todos los ámbitos de la integración y todos los temas inherentes a esta visión de equidad. No podemos olvidar que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres de las Américas, lo que ha contribuido a aumentar la desigualdad de género en varios aspectos. Las mujeres son siempre las más afectadas por el aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados. Más de la mitad de las mujeres trabaja en sectores con alto riesgo de ser afectados por la contracción económica. En esos sectores las mujeres se encuentran con una sobrerepresentación en la primera línea de respuesta, pero con una participación minoritaria en la toma de decisiones frente a la pandemia. Por ello, desde la LADI debemos también incitar la perspectiva de género, y al hacerlo estaremos apoyando un sector fundamental de la economía de nuestros países, las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres o mayoritariamente conformadas por ellas, que representan más del 60% de las MIPYMES en la región. Invito a la Secretaría General de la LADI a impulsar el trabajo conjunto con los países miembros de este objetivo, que representa un beneficio para toda la sociedad. Al final, no quiero sino expresar mi reconocimiento a todos quienes han hecho posible el día de hoy esta develación del busto de Matilde Hidalgo. En primer lugar, mi primera y profunda gratitud a la familia Procel por su generosidad y compromiso, a nuestro gran embajador Roberto Illingworth y a los miembros de la Embajada del Ecuador por su perseverancia, su trabajo por este gran objetivo. Y no puedo sino agradecer al distinguido amigo Sergio Abreu por acoger en la LADI a nuestra ilustre representante y darle el lugar que merece en la historia latinoamericana. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Señor Secretario General de ALADI, doctor Sergio Abreu. Señor Presidente encargado del Comité de Representantes, doctor Roberto Illingworth, embajador del Ecuador. Doctora Loti Andrade, embajadora representante de Cancillería. Señor
Tabaré Vieira, ministro de Turismo de Uruguay, señores representantes permanentes y alternos ante la LADI, miembros de la familia Procel Hidalgo, señores miembros del cuerpo diplomático acreditados en Uruguay, invitados especiales, señoras, señores. De pie, como dijo nuestro canciller, debemos celebrar los ecuatorianos este día de júbilo nacional para quienes somos conscientes del inmenso legado que nos dejó nuestra pionera, la doctora Matilde Hidalgo Navarro de Procel, cuya trascendente y luminosa trayectoria la ubica sin duda como la figura más trascendente e importante en la primera mitad del siglo XX de nuestra vida republicana. Para aquilatar ese legado en toda su inmensa valía, es preciso ubicarla en su tiempo y circunstancia. Amanecía el siglo XX y recién inaugurada la Constitución Liberal ofrecía a las mujeres por primera vez la oportunidad de acceder a un bachillerato, condición previa para el ingreso a las universidades. Pero no habían colegios femeninos en el país todavía. Y en Loja, ciudad natal de Matilde Hidalgo, reducto del coloniaje en plena república, extremo sur de la nación, ciudad de apenas 9.000 habitantes, la audacia de esta joven mujer de matricularse en un colegio de varones para poder acceder al título de bachiller significa un incendio, una conmoción social en el medio. Y es sometida a un cruel aislamiento social que templa su carácter y con valentía persevera en su lucha silente y solitaria, hasta convertirse oficialmente en la primera bachiller de Loja y del país. En 1914, impedida de ingresar a la Universidad Central en Quito, porque aún se consideraba privilegio del varón el estudio de esta ciencia médica, y luego de incontables vicisitudes se traslada a otra provincia de la Azuay y es en la ciudad de Cuenca donde va a cursar los 6 años de estudio, también sometida a innumerables castigos sociales. Y el año 1921 vuelve a Quito, el 19 vuelve a Quito y el 21 se gradúa como la primera médica del Ecuador. Es a la vez la primera profesional académica de nuestro país. En este momento viene a mi mente la imagen de otra pionera latinoamericana, graduada del año 1908, el año en que Matilde ingresa a estudiar el bachillerato. Paulina Luisi, la primera médica uruguaya, llevaba más de una década de ventaja a Matilde. Los ideales que las inspiraban me parecen similares. No solamente se contentaron ellas con lograr sus metas individuales de pioneras, sino que vivieron generando valores para las sociedades en las que les tocó desenvolverse. Aunque de orígenes distintos, ambas pertenecieron a una clase media de pensamiento liberal. Matilde, en desventaja por la condición de huérfana de padre y por limitados recursos económicos de su familia, padeció la humillación del desprecio social por querer apartarse del rol tradicional asignado a la mujer, afrontando sola todos los sinsabores de su decisión por acercarse a una ciencia inspiradora de los más nobles propósitos, a diferencia de Paulina, hija de maestros progresistas, que desde la universidad conformó asociaciones femeninas fuertes en las que respaldó su lucha social durante décadas, volviéndose una líder de grupos activistas que luchaban por la reivindicación de la mujer. Sin conocerse, Matilde y Paulina supieron en su fuero interno que los títulos académicos obtenidos no eran suficientes para sus anhelos de superación social, sino que era necesario integrarse a la sociedad en igualdad de derechos y deberes, lo que para ambas significaba conquistar otro nivel, al que únicamente se podría acceder cuando la mujer obtuviese la aprobación del sufragio para poder elegir y ser elegida y participar en forma directa de los asuntos de la patria. Hecho que inmortalizaría y volvería trascendente continentalmente a nuestra Matilde Hidalgo el año 1924, cuando en vísperas de comicios electorales y estando en el 8º mes de embarazo de su primer hijo, acudió a inscribirse y reclamó el derecho que constitucionalmente le asistía. Vivía entonces en la ciudad de Machala, capital de la provincia del Oro también, provincia sureña, en una pequeña ciudad.
de 10.000 habitantes. La prensa nacional reseñó este hecho inusitado en caracteres de primera plana y el Consejo de Estado sometió a consideración de eminentes juristas el reclamo, dándole la razón a la doctora Matilde Hidalgo Navarro de Procel, que sin más apoyo que el de la asesoría jurídica de su esposo abogado, y puesto que no existían en nuestro país las organizaciones femeninas todavía, ella sola se adelanta a otras luchadoras del continente, consiguiendo la aprobación del sufragio sin alardes de protagonismo y convirtiéndose en la primera sufragista de América Latina. La conquista de Matilde Hidalgo de Procel en el campo de los derechos políticos, como todos los posteriores logros de su vida entregada al servicio público, fueron producto de su afán de trabajo por la colectividad, de la cual siempre se sintió parte viva, porque su filosofía de lo que entonces se entendía por feminismo para ella era muy clara. Primero, saberse orgullosamente mujer y luego, sin importar el lugar donde residieran, juntos, hombres y mujeres, debíamos integrarnos y empeñarnos en la construcción de sociedades equitativas, donde los conceptos de igualdad y justicia prevalezcan por sobre otro tipo de intereses. Por eso, en este día de júbilo, en el que Aladi rinde homenaje a nuestra heroica pionera, los ecuatorianos y ecuatorianas conscientes de tan altísimo honor al verla colocada junto a los más grandes protagonistas de la historia americana, nos sentimos honrados, comprometidos e integrados en un profundo sentimiento de solidaridad latinoamericana, con la esperanza del futuro diferente que merecen nuestros pueblos. En mi condición de biógrafa de la doctora Matilde Hidalgo Navarro de Procel, agradezco muy especialmente la oportunidad de haber sido parte de este acto tan trascendente. Buenos días. Buenos días con todos y con todas. Señor presidente del Comité de Representantes, señoras y señores representantes permanentes de los países miembros de ALADI, señor secretario general de la ALADI, señor ministro de Turismo del Uruguay, distinguida familia Procel, autoridades e invitados especiales. Me siento muy honrada de participar en este evento en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, que es un acto de celebración y conmemoración que brinda la Asociación Latinoamericana de Integración a Matilde Hidalgo, ilustre ciudadana ecuatoriana y pionera en la lucha y promoción de los derechos de la mujer en el Ecuador y en América Latina. Como diplomática ecuatoriana, para mí, la vida y obra de Matilde Hidalgo trasciende cualquier discurso que se pueda emitir en su nombre. El hecho de que hoy en día muchas mujeres podamos estudiar, formarnos profesionalmente, participar en la vida pública y política de nuestros países y en general contar con espacios para levantar nuestra voz y reivindicar nuestras libertades y derechos fundamentales es producto de cómo estas figuras latinoamericanas feministas hicieron frente a las condiciones de discriminación y la violencia estructural en su época. Al seguir con las palabras del señor canciller que resaltó en su intervención, considero fundamental que a partir de este sentido homenaje, todos los aquí presentes continuemos trabajando en pos de disminuir las brechas y condiciones de desigualdad que aquejan a las mujeres de nuestra región. Con especial deferencia a aquellas mujeres indígenas, afros, montubias, que son emprendedoras, que trabajan, ¿no es cierto?, en nuestras economías y que debemos también nosotros trabajar para erradicar los diversos tipos de violencia que sufren esas mujeres, esas niñas, y generar las oportunidades para que también se integren en el sistema económico, financiero, político y en el desarrollo de nuestros países. En este sentido, para el Ecuador resulta primordial no solo que la ALADI incluya a Matilde Hidalgo en el Paseo de los Ilustres, sino que a la vez
que el organismo logre transversalizar su enfoque de género en cada uno de los instrumentos, planes, programas y proyectos que se desarrollan a fin de promover el bienestar de las poblaciones en nuestra región. El empoderamiento económico de las mujeres en América Latina tiene que seguir siendo un objetivo básico para cada uno de los países que realmente estén comprometidos frente a la violencia estructural y la violencia de género, que no podemos olvidar todavía está naturalizada en los espacios públicos y sobre todo también privados. Para finalizar, tengo a bien trasladar la nota suscrita por la última promoción de la Academia Diplomática del Ecuador, Galo Plaza Lazo. Las y los 25 funcionarios diplomáticos que se acaban de incorporar al servicio exterior justamente adoptaron a Matilde Hidalgo como la figura histórica que identifica su promoción, motivados por su actuación feminista y sus remarcables virtudes y destacados logros. Agradezco a nombre del Ministerio una vez más a todos quienes han permitido la develación del busto de Matilde Hidalgo y espero que muy pronto otras destacadas mujeres latinoamericanas puedan acompañarla en este paseo que en un futuro podría llamarse el Paseo de las y los Ilustres. Muchas gracias. Quiero entregar esta carta de la promoción de académicos dirigida al señor secretario general y pues bueno, es una carta de los 25, digamos, graduados. Aquí están todos los nombres y entregársela en su nombre. Muchas gracias. Buenos días. Señor Presidente del Comité de Representantes, señor Secretario General de la LADI, señor Ministro de Turismo, señor Embajador del Ecuador, señores embajadores representantes, invitados especiales, señoras y señores. Feliz y difícil tarea la que debo cumplir en este momento, que por deferencia de autoridades ecuatorianas e intermediación de nuestro embajador doctor Roberto Illingworth, la doctora Matilde Hidalgo de Procel, insigne pionera ecuatoriana, recibirá hoy este homenaje en la tierra de Artigas. Y digo difícil, porque tratar de evocar la vida de mi abuela, cuya imagen y tierno afecto llevo impresos en mi alma, puede envolver en un halo de subjetividad mi evaluación. Pero quizás el hecho de haber tenido la dicha de conocerla estrechamente sea lo que me permita revelar facetas más íntimas de su personalidad como hija, hermana, esposa, madre y abuela, con el deseo de completar el retrato integral de una mujer excepcional, que no solo nos dejó lecciones de civismo y patriotismo, sino que nos enseñó a ser siempre mejores personas y hasta después de la muerte, sus valores y su ejemplo siguen iluminando nuestra ruta. Nosotros los nietos aquí presentes, Gonzalo, Javier y yo, en generosa representación de mis primos y demás hermanos, nos sentimos muy orgullosos de que nuestra abuela Matilde haya logrado abrirse paso en una época limitada para la mujer y un lugar tan apartado de la patria, donde la mujer, donde primaban los prejuicios de una época en la que aún no entendíamos que mujeres y hombres podían y debían desarrollar y desarrollarse en todas las actividades que una sociedad humana necesita, logrando de este modo un aporte completo de visiones y necesidades para conseguir así un mundo mejor. Nuestra abuela Matilde tuvo desde muy niña la fortaleza para ignorar los ánimos cambiantes de la sociedad y lograr sus objetivos. Fuerza que en parte se debió al entorno familiar en el que se crió. Sabemos que su madre, doña Carmen Navarro, nuestra bisabuela, madre de 6 hijos, quien al tiempo de su viudez quedó embarazada de Matilde, fue una mujer de férreo carácter y apego a la lectura. Ella ya había mostrado profundo y constante interés hacia el saber, razón por la cual siempre alentó a su hija a luchar por realizar sus sueños de culminar una profesión. A la influencia materna
debemos sumar la figura de su hermano mayor Antonio, músico, compositor y maestro, quien, por la diferencia de edades, asumió el rol del padre que ella no conoció. En la primera etapa de su lucha, Antonio fue quien la alentó y la ayudó en todas las gestiones para matricularse en un colegio de varones y alcanzar el título de primera bachiller en Loja. Luego, el título de primera médica del Ecuador en Quito, siendo además él quien desde muy temprano alimentó su espíritu con el amor al arte, estimulándola a expresarse a través de la poesía y el piano. Leer sus poemas en la actualidad permite entender de mejor forma los sentimientos que Matilde vivió en sus épocas de lucha, de agobio, de esfuerzo, pero también en sus momentos de triunfo, de amor y reflexión. Entre mis favoritos, Proscripción, El deber de la mujer y Mi ideal. Este último plasma con sorprendente claridad cómo la sed de conocimiento es la única arma para la verdadera libertad femenina, masculina, humana. Cabe destacar que a pesar de escoger un camino tan pedregoso y lleno de duros obstáculos, nuestra abuela Matilde nunca padeció por la orfandad de afectos. En etapa posterior de su vida, surge la figura del esposo Dr. Fernando Procel Lafebre, nuestro abuelito, quien toma la posta para apoyarla y alentarla a seguir conquistando sus sueños e ideales. Ellos conformaron siempre una pareja férreamente unida por el amor, el respeto y la mutua admiración. Para nosotros, sus nietos, lejos de restarle méritos a su lucha, el hecho de que a la fuerza de voluntad de nuestra abuela se sumara el apoyo incondicional de los suyos, nos confirma que es en una familia estructurada sobre la base de auténticos valores donde se puede encontrar la comprensión y el aliento para alcanzar las metas más altas por imposibles que parezcan. Matilde Hidalgo de Procel, como a ella le gustaba que la nombren, es recordada por nosotros como la mujer siempre orgullosa de su condición femenina, dueña de una fuerza de carácter y corazón casi indomables y a la vez una fuente inagotable de ternuras prodigadas en innumerables detalles personales. Ella era la maestra que ejercía su cátedra con entrega total y la sabia consejera de los valores que tenían que prevalecer en las mujeres al desarrollar cualquiera de los roles que ellas eligieran. La abuela era la doctora, que en nuestras vacaciones infantiles veíamos atender a quienes le pedían ayuda a cualquier hora y con su espíritu lleno de nobleza y generosidad se esmeraba gratuitamente con los más pobres. En sus momentos de meditación y soledad se entregaba humildemente a la oración. Toda su perseverancia y fuerza parecían sustentarse en su fe católica inquebrantable, la que le infundía valor y optimismo. Su vocación de servicio era tal que, a pesar de haber cumplido el sueño de ser médica, ella se impuso nuevas metas y ese afán de involucrarse en los asuntos de la comunidad fue lo que la inclinó hacia el servicio público primero y luego la política. Ansiaba trascender, pero no por fatuas vanidades personales, sino para poder decidir como los varones los destinos de la patria con la cual siempre se sintió comprometida. Y estudiando junto a su esposo, abogado, notaron que la Constitución ecuatoriana no tenía impedimento para que la mujer ejerciese sus derechos de ciudadanía. Así, con el convencimiento legal de su justo reclamo, en el año de 1924, embarazada de su primer hijo, decidió acercarse a las urnas a ejercer su voto, convirtiéndose en la primera sufragista del Ecuador y de Sudamérica. Hecho que se dio en la ciudad de Machala, capital de la provincia sureña de El Oro, causando conmoción nacional, como los diarios de la época reseñan. Para hacerlo, debió enfrentarse a las poderosas fuerzas de los prejuicios, la tradición y las costumbres, cosa poco fácil, pero Matilde trascendió y nos abrió el camino
gracias a que nunca se desvió del ideal que la inspiraba. Espero estas pocas palabras hayan logrado rememorar a la gran mujer, ilustre ciudadana y pionera nacional que fue nuestra inolvidable y amada abuela Matilde Hidalgo de Procel, hoy homenajeada en este país que es Uruguay y en este organismo de integración latinoamericana como es ALADI, institución a la cual, en la persona de su secretario general, doctor Sergio Abreu, expresamos nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento por incorporar en el Paseo de los Ilustres Latinoamericanos el busto de nuestra abuela Matilde, al que en mi propio nombre, en el de mis hermanos aquí presentes, como de los que por diferentes motivos les fue imposible acompañarnos, y el de toda nuestra familia, expreso el testimonio de profunda gratitud por haberla acogido en un lugar tan destacado junto a ilustres personajes de la historia americana. Muchas gracias. Señor secretario, señor presidente encargado del Comité de Representantes, señor ministro, qué gusto que nos acompañe realmente, embajadora Lotti, queridos colegas, amigos, miembros del cuerpo diplomático, querida familia Procel Hidalgo. Yo, después de haber oído todo lo que oí arriba, lo único que realmente me queda es decir que doña Matilde, luego de su fallecimiento, sigue siendo pionera en esta vida. Y es la pionera y la precursora realmente de inaugurar este paseo con un busto de una mujer. Espero que a partir de ahora sean más mujeres las que se incorporen a este Paseo de los Ilustres. Ella sigue haciendo historia luego de su muerte. Decir más cosas de doña Matilde es redundar. Lo único que me queda es el agradecimiento a la Secretaría General de la ALADI por haber aceptado esta idea de Ecuador de incorporar este busto de doña Matilde aquí. Agradecerle a Cancillería ecuatoriana por haber aceptado igualmente esto y en particular creo que el principal agradecimiento es a la familia de doña Matilde, que fue generosa en su aporte para que este busto se diera aquí. Ella ha trascendido ya las fronteras patrias del Ecuador. Ya no solo es primera en el Ecuador, sino primera totalmente en Latinoamérica, en donde está representado todos los países de Latinoamérica en la ALADI. Les agradezco sinceramente a nombre del gobierno ecuatoriano, a la familia de doña Matilde por esta oportunidad de belizar este busto de ella. Y con esto, señor secretario, le pido me ayude